Cuando yo tenía 10 años, tenía una pequeña hermana de 7. Por esas épocas, mi hermana falleció. La explicación escueta de mis padres es que simplemente mi hermana había enfermado. Nunca se me explicó de qué ni por qué, simplemente había enfermado hasta que un día descansó en paz. A partir de ese día, yo dejé de descansar. Después del entierro de mi hermana, toda la familia regresó a mi casa y yo me encerré en mi cuarto. No entendía claramente qué es lo que había ocurrido, pero sabía que ya no la vería más. Por la noche, mis papás se fueron a dormir casi sin darse cuenta de que yo estaba ahí, porque la tristeza era muy pesada para ellos. Lo entendí y también me fui a mi cuarto. Cerré los ojos, tardé en conciliar el sueño, pero finalmente lo logré. Cerca de las 2 de la mañana, me despertó una serie de gritos que al principio no entendía. Finalmente abrí los ojos y escuché claramente la voz de mi hermana que gritaba una y otra vez mi nombre. Claro que primero pensé que estaba soñando, pero cuando me di cuenta de que no, el terror se apoderó de mí. Salí corriendo de mi recámara en busca de mis padres para ver si ellos podían darme una explicación de lo que ocurría. Es importante aclarar que mientras hacía todo esto, los gritos de mi hermana se seguían escuchando. No solamente me llamaba, sino que el tono en el que lo hacía era angustiante. Al llegar a la recámara de mis padres, noté que la puerta estaba abierta. Entré y, a pesar del terror que sentía, no quise decir nada al verlos dormir profundamente. No se daban cuenta de los gritos. Regresé a mi recámara, me tapé la cabeza con la almohada y pude conciliar el sueño. A la mañana siguiente le comenté esto a mi papá y él me dijo que seguramente lo había soñado. No quise discutir porque en un momento dado también yo ya me había convencido de esto. Más tarde se lo comenté a mi mamá y hubo la misma respuesta. Ella incluso me dijo que, de haber sido cierto, ella seguramente habría escuchado los gritos de su propia hija. Al llegar la siguiente noche, ya estaba yo convencido de que todo había sido producto de mi imaginación o, insisto, un sueño. Sin embargo, nuevamente cerca de las 2 de la mañana, me despertaron los gritos de mi hermana. Nuevamente sentí el terror apoderarse de mí, pero no quise ir con mis papás. Empecé a orar y después hice lo mismo que la noche anterior. Me tapé con la almohada y me convencí de que debía dormir. Este fenómeno comenzó a darse todas las noches. Ya no le comenté nada a mis papás porque estaba seguro de que ellos no podían escucharla, pero a la vez no sabía qué hacer. Unas 2 semanas más tarde de que empezó este fenómeno, se lo comenté a mi mejor amigo mientras estábamos en su casa. Su mamá era una mujer que tenía cierto conocimiento sobre lo esotérico y sobre el más allá. Escuchó lo que le comenté a mi amigo y me preguntó si había visto a mi hermana dentro de la casa. Le expliqué que solamente había estado en mi recámara y sobre la vez que salí hasta la recámara de mis papás, pero no había visto a mi hermana. Ella me recomendó que, a pesar de todo el terror que pudiera sentir, me acercara a la ventana y me asomara a la calle, que seguramente ahí vería a mi hermana. Le dije que no tenía ninguna intención de verla y que ya no quería escucharla. Entonces la señora me dijo: precisamente, si ya no quieres que te visite todas las noches y grite tu nombre, tienes que verla, tienes que ponerte en contacto con ella. Entre ella y su hijo lograron convencerme y esa noche me preparé lo más posible. Apenas pude dormir desde el momento en el cual entré a la cama hasta que dieron las 2 de la mañana. Como había sido en las noches previas, cerca de esa hora comenzaron los gritos de mi hermana. Dando pasos lentos y, por supuesto, lleno de terror, me acerqué a la ventana, abrí la cortina y sí, ahí estaba mi hermana, de pie en el patio,
Se le veía pálida, bañada por la luz de la luna, y usaba la pijama con la cual la habían enterrado. En el momento en el que me asomé y me vio, ella dejó de gritar. Con la mano me hacía señas para que bajara a verla. Lo hice recordando la advertencia de la mamá de mi amigo, y al salir, mi hermana comenzó a platicar conmigo como si fuera la situación más casual. Me dijo que venía a jugar conmigo y que lo haría todas las noches, pero que además no quería que mis papás se enteraran, por eso es que ellos no la habían escuchado. Le pregunté que por qué no quería verlos. Ella me dijo que la enfermedad que había tenido no había sido tan grave, pero que habían tenido una discusión muy fuerte entre ellos sobre si debían o no vacunarla contra esa enfermedad. Aparentemente, las creencias de uno de mis papás, nunca supe cuál, estaban en contra de las vacunas, y así, mientras pasaban los días discutiendo, ella falleció. Por tanto, estaba muy enojada con ambos. La petición de jugar conmigo cada noche a mí me sonó más a una amenaza, y por eso decidí no llevarle la contraria. Así, todas las noches, a las 2 de la mañana, salía yo al patio de mi casa a jugar con mi hermana, algo que duraba aproximadamente unos 20 minutos. Así fue durante 2 años. Cuando entré en la adolescencia, un día mi hermana dejó de aparecer. Confieso que la extrañé y me intrigaba la razón de esa desaparición. Le expliqué a la mamá de mi amigo y me dijo que lo más seguro es que ella ya no me veía como un niño y por tanto ya no estaba interesada en hacer ese viaje desde el más allá. Como dije al principio, esto ocurrió cuando yo tenía 10 años. Hoy tengo 28, estoy casado y tengo 2 hijos. Hace 2 mañanas, mi hijo menor se acercó a mí y me dijo que por la noche lo había despertado una voz infantil gritando su nombre. Se despertó y vio a una niña dentro de su recámara, quien le dijo que quería jugar con él y, según mi hijo, la niña, con una mirada muy extraña, le explicó que era su tía.